Página 29. Historia de la estupidez humana, Paul Tabori, 1999. Capítulo 2. La voracidad de Midas. Sección 2. La historia del oro es la historia de la humanidad. Es también un importante ingrediente de la religión, desde el becerro de oro a las estatuas doradas cubiertas de joyas de las Madonnas y de los santos. La Edad Media sombría y rígida personificó la idea del oro en el judío del gueto, ser despreciado, a menudo maltratado y cuya condición era semejante a la de un paria, un ser, en fin, excluido de la comunidad, a quien los pintores flamencos del siglo XV reflejaron con ingenuo y venenoso odio. En aquellos siglos de tosquedad y rudeza el pueblo sentía supersticioso temor del oro y de su oculto poder, los alambiques de los alquimistas eran instrumentos de Satán. No existía auténtica comprensión del valor del oro, se lo condenaba a la esterilidad, y apenas intentaba multiplicarse y florecer, se lo perseguía con el hierro y el fuego. Las primeras transacciones bancarias revistieron, a los ojos del hombre medieval, el carácter de magia pura, y los misterios del capital provocaron en él la misma inquietud que los fenómenos de cierta peligrosa alquimia. En aquella limitada edad del hierro, los judíos fueron los únicos poseedores del secreto áureo. Con la mágica llave del crédito abrieron los bazares de Oriente, y con las fórmulas de su álgebra dorada descifraron los misterios de la humanidad. Entre las poderosas murallas urbanas se levantaba el gueto, sombrío, ominoso y extraño, con sus calles y pasajes estrechos y sinuosos, era como la montaña magnética de las 1001 noches, que atraía hacia sí a las naves. Del mismo modo, el gueto acumulaba los tesoros áureos por conducto de invisibles canales. El orgulloso caballero golpeaba en medio de la noche a la puerta del gueto, tras de la cual los parias del oro guardaban sus tesoros, un hombre de turbante de patriarca y oscuro caftán que le otorgaba apariencia sacerdotal, abría la puerta, lenta y cautelosamente. Era Nataniel, el mismo que, según aseguraban los gentiles, escupía sobre la sagrada hostia y crucificaba niños en Viernes Santo. Sin embargo, los gentiles acudían a Nataniel, porque necesitaban oro. Dentro de la casa, las sucias paredes exteriores se convertían en desconcertante espectáculo de belleza y esplendor. Ricas telas y vasos brillantes del Asia fabulosa, incienso indio, pesadas sedas. Detrás de las cortinas bordadas de extraña belleza, pálidas mujeres de grandes y húmedos ojos negros contemplaban al caballero que hipotecaba su tierra y su castillo por unas cuantas piezas de oro. Los reyes hacían lo mismo, primero tomaban prestado de los judíos, luego los nombraban tesoreros y recaudadores de impuestos. Samuel Leví, tesorero del rey Pedro de Castilla, fue un mago de las finanzas. Un hombre amable y sereno, dice el cronista, a quien el rey mandaba buscar cuando necesitaba dinero. Graciosamente, lo llamaba don Samuel. Y entonces se ideaba el nuevo impuesto. En Francia, los judíos fueron precoces adeptos del nuevo arte. Después que se los expulsó, Nicholas Flamel amasó una gran riqueza mediante especulaciones con la propiedad judía. Fue su sucesor Jacques Coeur, en un periodo de dura prueba para el país. Organizó el comercio levantino, explotó las minas e inventó la ciencia de la estadística, creó el sistema impositivo y aprovechó las más ricas fuentes financieras en beneficio de su país. Francia expropió la riqueza de este genio económico y lo premió desterrándolo, murió en una isla griega, pobre y olvidado. Con el tiempo, el maltratado prestamista se convirtió en el respetado y poderoso banquero. Los monarcas participaron en el negocio, Luis I en Francia, Enrique V en Inglaterra, Fernando V en España y el emperador Carlos V en todo el mundo. Poco a poco también los gentiles conocieron los secretos del oro. Italia dio el ejemplo, los banqueros lombardos se convirtieron en el arquetipo representado otrora por los judíos. El comercio, la banca, la especulación, todo lo que había sido condenado y despreciado, se desarrolló con extraordinaria pompa. En las pequeñas repúblicas se abrieron casas de cambio, a veces los hijos de los banqueros compraban con su oro la mano de princesas reales.
Las banderas comerciales compitieron con las enseñas nacionales, y desde sus lagunas Venecia se elevó a las alturas del esplendor oriental. En sus Nozze di Cana, Paolo Veronese presenta a estos principescos mercaderes, tipos sensuales, pero sin la debilidad oriental, huéspedes de monarcas. Todos ellos, los duques de Medici, los despóticos Sforza, que pagaron el rescate de Francisco y los genoveses que fundaron Galaz, sobre el Danubio, una casa de cambio en el corazón mismo del Islam, comenzaron con los métodos y con el oro de los judíos. El oro produjo milagros y creó el Renacimiento, y el metal en bruto, adquirido por los comerciantes, se purificó en la retorta del arte para transformarse en las obras maestras de Cellini y d'Arfe. En esa época Italia dio vida a la deslumbrante escena de la segunda parte del Fausto de Goethe, en la que el dios de la riqueza ya no es un ser ciego y maltrecho, como en las sátiras de Luciano y de Aristófanes, sino más bien un individuo de majestuosa belleza, de apariencia divina, reclinado en carro triunfal, que saluda con mano esbelta cargada de anillos. Y con cada una de sus graciosas bendiciones, como en un cuento de hadas, llueven de los cielos gotas de diamante. Y luego, Alemania, y el siglo de los Fugger. Las complejas operaciones bancarias pusieron fin a la época de la caballería, que había cobrado caracteres extremos. Mamón puso su planta victoriosa sobre el cuello de San Miguel. En Augsburgo tengo un tejedor que podría comprar fácilmente todo esto, dijo desdeñosamente en París el emperador Carlos cuando le mostraron las joyas de la corona. Si se estudian en Múnich los retratos que pintó Olven de Anton Fugger y de su familia, pronto se advierte la presencia de una dinastía. El padre, en su chaqueta ribeteada de piel, parece un monarca nórdico, con su cabeza orgullosa y la expresión de quien tiene conciencia de su propio poder. En el otro cuadro están arrodillados sus hijos, quienes sostienen rosarios en las manos, los niños, rígidos y precozmente graves, como príncipes españoles, y las mujeres en actitud de elegante devoción, plenamente conscientes de que podrían levantar una iglesia para su santo patrón cuando se les antojara. La Madonna aparece gentil y sonriente. Sobre un fondo de oro. Frente a los retratos de Holbein hay dos caballeros de Durero. Han desmontado y tienen aire sombrío y contristado. Parecen mortalmente cansados y agobiados de preocupaciones, como si dijeran, malos son los tiempos. En estas obras maestras hallamos expresado todo el sorprendente contraste del siglo áureo, el ascenso del oro y la decadencia del hierro. A medida que nos aproximamos a la época moderna, se acentúan el poder y la influencia del oro. En el siglo XVIII Inglaterra dejó de lado la armadura del guerrero y vistió la chaqueta del empleado de la casa de cambio. La India, con todas sus maravillas y sus terrores, debió sufrir la conquista. Holanda se convirtió en enorme astillero para sus mercaderes. Ambas naciones identificaron la política con el oro. El oro se convirtió en poder estatal, conquistador, soberano y civilizador. El príncipe de mercaderes que sube las escaleras de la bolsa con un paraguas bajo el brazo, puede financiar al gran mogol, destronar rajas y equipar ejércitos enteros. En las oficinas revestidas de paneles de la Casa de la India se fusionan reinos lejanos y se trazan y borran las fronteras de dominios fabulosos. El mercader que fuma su pipa de arcilla a la puerta de su oscura oficina de Ámsterdam llega a los mismos mercados, y aquí es un comerciante en pimienta, y allí un príncipe. Ciertamente, estos hombres no inmovilizaban sus capitales, y sea cual fuere la opinión que nos merezcan a la luz de las modernas concepciones económicas, en esta industriosa y tenaz adquisición de riqueza había cierta dramática grandeza que los pintores holandeses del siglo XVIII supieron expresar cabalmente en sus cuadros de los Mineor. En Francia el oro se convirtió relativamente tarde en factor poderoso. Todo se resistía a su dominio, la aristocracia, la moral, los prejuicios y especialmente cierta repugnancia que caracterizó a la Edad Media francesa. El poder del oro se personificó en los traitants, a quienes la corona arrendaba los impuestos. En las comedias, estos vampiros eran figuras cómicas, pero en la vida real su función acarreaba resultados terriblemente trágicos. Eran ejecutores del fisco, y en el más cruel sentido de la palabra.
en su carácter de extorsionadores reales con patente, eran el terror de la gente a la que saqueaban implacablemente, y a la que podían exprimir hasta la última gota de sangre. La riqueza escandalosa de estos individuos se tornó tan proverbial como su extrema inmoralidad, y en ellos el pueblo odiaba a la más despreciable encarnación del oro. Mientras en Inglaterra, Holanda, Italia y Alemania se obligó al oro a trabajar y a producir, en Francia permaneció estéril y aún hostil durante mucho tiempo. Adoptó la forma de capital y solo creó provocativas formas de lujo y de frivolidad. Pero los financistas franceses eran como becerros de oro a los que se engordaba para el sacrificio. Saint-Simon nos ofrece la horrible descripción de estos monopolistas del oro, en quienes la grosera codicia del procónsul se unía al piratesco espíritu de extorsión del sátrapa. Le Roy Beut, el rey lo quiere, era la fórmula mágica de Boisin y de Desmaret. Sobre todo este último era un auténtico ministro de la usura, fue el mismo a quien Colbert sorprendió en delito de falsificación. Después de varios años en desgracia retornó a la administración financiera y sentenció a Francia a la tortura de los impuestos del diezmo. Era oro, dice Saint-Simon, del que manaba la sangre de los cuerpos torturados. Cuando Luis el Grande necesitaba dinero para su minotauro versallesco, los Messieurs Traitants eran los primeros hombres de Francia. Samuel Bernard, que se declaró en quiebra con deudas por 40 millones, y luego se elevó a las más altas cumbres de la riqueza, se relacionó por vía matrimonial con las antiguas familias de Molay y de Airepoix, y cierto día la corte, petrificada, lo vio caminar al lado del Rey Sol por los senderos de los jardines de Marly. Saint-Simon reflexiona sobre las humillaciones a que debían someterse aún los monarcas más poderosos. Naturalmente, se relacionaban con el oro. Y sin embargo, entonces Francia experimentaba un general resentimiento con respecto al implacable despotismo del oro. No es difícil imaginar el efecto de la comedia de Molière sobre los tensos y maltratados nervios de los contemporáneos. Al fin, la nobleza arruinada se sometió al poder del oro. Cuando Madame de Grignan consintió en el matrimonio de su hijo con la heredera del intendente general Saint-Armand, acuñó la frase, de tiempo en tiempo, aún la mejor tierra debe recibir abono fresco. El conde de Évreux casó con la hija de Crozat, que le aportó una dote de 2 millones, y además 20 millones para el futuro, pero jamás tocó ni siquiera un cabello de su esposa. Cuando se enriqueció gracias a la fantástica estafa de John Law, devolvió la dote y envió a la joven de regreso a la casa del padre. Página 34.